Bendiciones, ya estamos aquí con el capítulo 24 de Lucas, ya el último capítulo de este hermoso libro de nuestra amada Biblia. La resurrección. Pero el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro. Llevaban las especias aromáticas que habían preparado. Como se encontraron con que la piedra del sepulcro había sido quitada, entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Versículo 4. Mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, dos hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Llenas de miedo, se inclinaron ocultando su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Acuérdense en todo momento. Cuando nosotros leemos la palabra, la fijamos de alguna manera en nuestra mente, en nuestros corazones. Hay que recordar todo lo que el Señor nos dice, todo. Versículo 7. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Esto es lo que les dice el ángel a las mujeres que dijo Jesús en Galilea. O sea, les refrescaba la memoria. Versículo 8. Ellas se acordaron de sus palabras y cuando volvieron del sepulcro les contaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Las que contaron esto a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las otras mujeres. El relato de las mujeres les pareció a los apóstoles una locura, así que no les creyeron. Pero Pedro se fue corriendo al sepulcro y cuando miró hacia adentro y vio los lienzos allí dejados, volvió a su casa pasmado de lo que había sucedido. En el camino a Emaús. Versículo 13. Ese mismo día, dos de ellos iban de camino a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén unos 10 kilómetros. Iban hablando de todo lo que había sucedido, y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Pero ellos no lo reconocieron, y es que parecían tener vendados los ojos. Se veían tan tristes que Jesús les preguntó: ¿de qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Y ellos le respondieron: lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. Versículo 22. Aunque también nos han dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros, que fueron al sepulcro antes de que amaneciera. Como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que unos ángeles les dijeron que Él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como las mujeres lo dijeron, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de Él. Versículo 28. Qué hermoso es ese camino con Él enseñándonos. Ay, morí de amor, perdón. Versículo 28.
Cuando llegaron a la aldea a donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos lo obligaron a quedarse. Le dijeron: «Quédate con nosotros porque ya es tarde y es casi de noche». Y Jesús entró y se quedó con ellos. Mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y les dio a ellos. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Esa sensación de ardor en el corazón suelo tenerla cuando leo, cuando estoy en comunión con Él, cuando tengo que hacer algo y no lo puedo hacer o no me lo permiten hacer o lo que sea. Arde mi corazón ante su llamado. Versículo 33. En ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, los cuales decían: «En verdad el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón». Los dos, por su parte, les contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Jesús se aparece a los discípulos. Versículo 36. Todavía estaban ellos hablando estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz sea con ustedes». Ellos se espantaron y se atemorizaron, pues creían estar viendo un espíritu. Me acordé cuando estaban en la balsa o la barca y él iba caminando sobre las aguas y ellos también se asustaron y pensaron en un fantasma. Versículo 38. Pero Jesús les dijo: «¿Por qué se asustan? ¿Por qué dan cabida a estos pensamientos en su corazón?» ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué a veces permitimos que esos pensamientos que no tienen nada que ver con la realidad se instalen y creemos ver o sentir cosas que no son de Dios? Versículo 39. «Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como pueden ver que los tengo yo». Y al decir esto les mostró las manos y los pies. Versículo 41. Y como ellos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían, Jesús les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado y él lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo: «Lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Wow. Ellos tenían entenebrecido el pensamiento y el Señor les abrió el entendimiento. Versículo 46. Y les dijo: «Así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto ustedes son testigos. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder». Tenían que esperar, no se podían mandar a hacer las cosas, tenían que esperar a ser investidos de poder del cielo, desde lo alto. La ascensión, versículo 50. Luego los llevó de allí a Betania y levantando sus manos los bendijo. Pero sucedió que mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado a las alturas del cielo. Ellos lo adoraron y después volvieron muy felices a Jerusalén y siempre estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios.
Amén. Tenían que esperar para después convertirse en esos hombres maravillosos que predicaban, sanaban, impactaron tanto en la historia, ¿no? Y que gracias a ellos aquí estamos nosotros, que se animaron. Pero fíjate que ahí dice que estaban en el templo alabando y adorando al Señor. Siempre cuando llego a ese versículo entiendo muchísimo el tema de la persecución que después padecieron. Si Dios no hubiera permitido esa persecución, ellos no hubiesen salido. A veces nos quedamos en el monte adorando, en el templo adorando y alabando, y no salimos de ahí. No salimos. Entonces nos tienen que zarandear para que salgamos, para que despertemos. Hasta luego, hasta acá llegamos. Que Dios te bendiga y ya nos vemos en el próximo video, arrancando con el último evangelio, con Juan, el que siempre muestra el corazón de Jesús. Nos vemos, hasta luego, chau chau.